¿cómo estás? Pepe, buenas tardes. Embajador, bienvenido. Vamos viendo las cosas. ¿Por dónde quieres empezar? Mira, yo empezaría por tu nota final, o la última nota que escuchamos, porque ese es el origen del problema, hay que tenerlo claro. Claro. Ya diste tú el dato récord para el mes de abril. Tengo aquí de mayo, un dato 32% más migrantes en mayo con respecto a abril que van rumbo a Estados Unidos. Y esto después de que vino el yerno de la nación a avisarle al presidente López Obrador, el señor Kushner, que si no se hacía algo al respecto, iban a peligrar las negociaciones o la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Entonces ya estaba puesta la mesa se puso desde el principio, esta administración, de hecho desde fines de la administración anterior, cuando se empezó a mandar esta idea de que iba a haber una visa humanitaria, un tránsito seguro por México, se empezaron a organizar estas caravanas, el presidente Peña Nieto no le quiso entrar, ya iba de salida, y el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una posición muy incómoda por su historia de defensa de los más pobres, de los derechos humanos, etcétera, pero va a tener que tomar una decisión como la que parece que ya tomaron hoy, que es ponerse firmes en el cruce de centroamericanos y africanos, porque se corrió muy rápido la voz, se llenó también de africanos rumbo a los Estados Unidos. Creo que México no tiene alternativa si quiere llevar la fiesta más o menos en paz con Trump. Ya en este momento el tema del muro pasa a un tercer plano. El tema del tráfico de las drogas pasa a un tercer plano. El tema del tráfico de las armas de allá para acá pasa a un tercer plano. Ahorita lo importante para fines políticos reelectorales de Donald Trump es el tema de la migración. Exacto. Trump entendió que lo del muro ya no podía salir, se lo han bloqueado por todos lados y simplemente desplazó el problema más hacia el sur, que somos nosotros, alarmado por estos números que tú dijiste. Puedo imaginarme las discusiones cuando se hicieron, ellos hoy hicieron públicos estos números, pero ellos ya sabían que 144,278 migrantes arrestados y puestos bajo custodia. Podemos especular, Pepe, que ese número fue lo que detonó la reacción de Trump, que como reporta el New York Times hoy, ya llevaban días ahí discutiéndolo. Fue una sorpresa para México, pero no era una sorpresa para el gobierno de Estados Unidos que esta era una medida que podía tomar Trump. Ilegal frente a las reglas del Tratado de Libre Comercio, ilegal frente a lo que el Ejecutivo puede hacer en materia de tarifas comerciales, aranceles, pues que de eso hablo en un momento más, pero la parte que sí es nuestra es que hemos dejado que la frontera sur sea un queso gruyere. Y si queremos recuperar la soberanía, en sentido estricto es tener control sobre nuestros asuntos, debería de incluir este espectáculo que para cualquiera que viene a dar una nota de algún periódico de Estados Unidos es incomprensible. Lo hemos visto todos. Por arriba está el puente fronterizo, la policía migratoria pidiendo el pasaporte, la visa y no sé qué, y por abajo pasan en llantas, en barcazas, como si fuera un parque de diversiones. Eso no puede continuar si queremos tener una relación constructiva con los Estados Unidos. Y de ahí pasamos a las consecuencias económicas que hacen vislumbrar un panorama más que nublado, tormentoso. Y ya lo comentábamos con Enrique Quintana hace un momento, y comentábamos el tema de la baja calificación de Moody's, de Fitch, a la deuda soberana mexicana, lo cual se va a agravar cuando las expectativas de crecimiento, por ejemplo, señaladas por el Banco Mundial, incluso por el Banco de México, van a tener que verse afectadas de entrar en vigor justamente la sanción del 5% mensual por cuestiones arancelarias a los productos mexicanos, que le van a costar más caros al público de Estados Unidos, sí, sin duda, pero también le va a costar más caro al productor mexicano. Sí, va a depender mucho del producto, Pepe, por ejemplo. Sí. El petróleo es perfectamente sustituible por un petróleo que viene de otro lado. Si quiere México vender su petróleo, pues va a tener que dar el descuento para que no se lo vayan a comprar a los canadienses, a los nigerianos o a quien sea. En otros productos, como una pieza muy específica del automóvil, pues se entrará con ese 5% y los ensambladoras verán si hay una opción a desarrollar hacia adelante que no tenga ese costo y ese riesgo, Pepe. Ese costo es altísimo. Estábamos viendo los cálculos de la American Chamber diciendo que le puede costar al público estadounidense, al consumidor estadounidense, alrededor de $17,000 millones
si se operara 5% de arancel, si ya no se modificara más que el 5%. Son análisis estáticos, es decir, si todo arancel se trasladara al consumidor, el consumidor pagaría ese 5% más. Pero si nos vamos a un 25%, significaría quizá 90,000 millones de dólares, insisto, que viene siendo algo así como el 8% del Producto Interno Bruto. Es mucho dinero, pero es un análisis estático. ¿Por qué? Nadie va a comprar el petróleo de México con un 5% adicional si lo pueden traer de otro lado sin ese 5%. Es una regla solo contra México. Entonces los que importan cosas van a empezar a buscar de dónde lo pueden traer sin necesidad de pagar ese 5%. En algunos casos lo van a encontrar, en otros no lo van a encontrar. Pero lo más grave ni siquiera es eso, por más grave que sea, Pepe. Lo más grave es que es una violación al principio esencial del Tratado de Libre Comercio, que es los presidentes no deciden a quién le ponen y a quién le quitan arancel, porque eso le da incertidumbre a la economía y eso disminuye las expectativas de crecimiento, no solo en México, también en los propios Estados Unidos. Hay que ver cómo reaccionaron las bolsas de ese país cuando Trump anunció por primera vez esta medida. La señora Pelosi, por cierto, ella es la presidenta de la, digamos, la líder de la Cámara de Diputados. Del líder de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, donde hay mayoría demócrata. La señora dijo que de esta imposición de aranceles, que será consecuencia, sanción, pena contra México por el tema migratorio, entre otras cosas, dice que esta imposición de aranceles es para castigar a enemigos y no a un aliado. La señora Pelosi dice que defiende a México y cuestiona la legalidad de la acción en que pretende el presidente de su país. Explica que legalmente se permiten las sanciones contra enemigos ante amenazas inusuales y extraordinarias, pero no sobre amigos. Lo dijo de este modo. Los aranceles de Trump están amenazando a México desde hace mucho tiempo y esa no es una manera de tratar a un amigo. Tampoco es una forma de lidiar con la inmigración y las necesidades humanitarias en la frontera. Esto se trata de una distracción sobre el informe de Mueller y cumple el propósito. Todo lo que tiene el presidente hasta el momento son sus tweets y comentarios. Sí, dicho de otra manera, nos está agarrando de piñata el presidente de Estados Unidos, así lo cabeceaba ayer el diario El País. Como hace 4 años, la diferencia es que hace 4 años era candidato, ahora es presidente. Hoy el periódico Reforma, en su primera plana, da una explicación que me parece muy atinada respecto a lo que puede suceder en el caso de que se apliquen las sanciones arancelarias. Y dice, ¿cuáles son los escenarios? Pregunta, ¿cómo podría el Capitolio echar abajo los aranceles contra México? Es decir, los representantes o diputados y los senadores. Primero, una mayoría simple en el Senado, 51 votos, y una mayoría simple de 218 representantes o diputados debe emitir una moción de censura contra una nueva declaración de emergencia que justifique la imposición arancelaria. Segundo escenario, dice Reforma, el presidente Trump podría, sin embargo, decidir vetar la moción de censura de ambas cámaras en contra de la nueva declaración de emergencia. Y tercero, para pasar por encima del veto de Trump en ambas cámaras, deben lograr el apoyo de 2/3 partes de sus miembros en cada cuerpo legislativo, 67 en el Senado, 290 en la Cámara Baja. Así es, Pepe. Lo que nos está contando de Reforma es que la atribución de fijar aranceles en Estados Unidos es del Poder Legislativo. Y entonces pueden emitir una ley, tienen los votos en la Cámara de Diputados, los republicanos están muy enojados y tendrían los votos para mayoría simple en la Cámara de Senadores. El presidente puede vetar, seguramente vetaría, porque el tema en las últimas encuestas muestra que ese enojo que ha de haber sentido Trump cuando vio los 150,000, casi 150,000 migrantes, pues el público de Estados Unidos le sigue en general a esa estridencia respecto al tema. Es uno de los temas que más preocupa a su electorado y entonces seguramente vetaría. Entonces ya le tocaría al Poder Legislativo conseguir los 2/3 partes de los votos para poder eliminar el veto del presidente Trump. Entonces es la parte interna en Estados Unidos que es muy importante resaltar que no está resuelta. La tarea de nuestro gobierno, nuestro canciller en Estados Unidos es doble. Por un lado es ir buscando los apoyos en Estados Unidos para movilizar la resistencia en Estados Unidos, mandarle la señal que si no hay acuerdo podríamos nosotros imponer aranceles hasta por el daño
equivalente a lo que nos generan estos aranceles, pero no tiene que ser parejo, puede ser más en tal estado donde tú eres senador y se van a ver afectados pues tus ciudadanos. Los estados en la frontera de Estados Unidos con nosotros están muy enojados con la medida, porque son quienes pagarían el costo más alto de una menor actividad económica en la frontera. Toda esa parte de la tarea que tiene que ser nuestro canciller. Y la segunda tiene que ver con lo que explicabas tú hace un momento, que es cómo encontramos un acuerdo en materia de cooperación en materia de seguridad, porque hay que poner otro contexto importante, me parece, Pepe. México decidió salirse de la iniciativa Mérida, como sabemos. Y eso era un espacio de interlocución entre las fuerzas de seguridad que generaba información. Fue decisión del presidente López Obrador. Fue del presidente López Obrador. Entonces eso le genera, yo hay un par de artículos, uno de ellos de Raimundo Riva Palacio, alegando convincentemente a mi juicio, que eso también ha hecho más complicada la interlocución entre pues, las fuerzas de seguridad mexicanas y las de Estados Unidos, menor confianza, también derivado de este principio que ha dicho el presidente López Obrador, que seguirá en la política contra el narcotráfico, que es no perseguir a las cabecillas de los grandes grupos criminales, que para Estados Unidos es como un equivalente a la claudicación, porque en la lógica de los Estados Unidos los responsables tienen que pagar y no puedes perdonarlos, son muy grandotes. Entonces yo creo que el canciller va a tener que hilar muy fino para ir construyendo una política en materia de seguridad que sea posible por parte nuestra y aceptable por parte de ellos. Pero en toda esta ecuación te faltó un elemento, el tiempo en contra. Eso es importantísimo, Pepe. El presidente Trump, ya no leíste tú el tuit, nos dijo que tenemos hasta mañana para el primer golpe del 5%. Pero el otro tema de la ecuación que hay que tener claro, creo, Pepe, es que si esto afecta a la economía de Estados Unidos, que muchos analistas indican que no solo México entraría en un proceso de riesgo de recesión, sino los propios Estados Unidos, ese para Trump es el escenario peor. Lo último que quiere es llegar al 20 con una economía débil. Entonces es un factor que ellos tendrán que estar también analizando, pero que estamos jugando, como se dice en el argot, pues chicken, estamos jugando a ver quién es el que mueve el coche primero, y ahí hay algo de táctica que veremos cómo se desarrolla. ¿Quién frena al último? ¿Quién frena? O como la película de James Dean, ¿te acuerdas? Exactamente. ¿Quién abre la puerta al último, ¿no? Y se estrella contra el vehículo. Entonces, bueno, ese es un dilema que yo creo que tenemos que todavía analizar con cuidado, Pepe. Muchas gracias, embajador. Gracias a ti. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, su análisis para estar todos en el mismo contexto y poder entender, comprender todo lo que ocurre y claro, donde su opinión es lo más importante.